Vamos a celebrar la misa en un ratito, pero ¿alguien quiere comentar algo o añadir? Fuerte. Padre Ricardo Poblete, de Mendoza y miembro del Comité de Bioética en la ciudad de Mendoza del hospital. Bueno, usted sabe que estamos en un momento donde se está debatiendo muchas leyes de muerte digna, voluntades anticipadas. A mí me parece que hay una intuición cultural muy interesante que es precisamente preservar lo sagrado de la vida frente al abuso tecnológico. Mi primera preocupación, y digo la otra también, es que muchas veces, incluso dentro de los ámbitos católicos, tenemos miedo a hablar claramente que son leyes que pueden ser muy positivas, punto primero, si se encarrilan bien. Y lo segundo es una preocupación más de tipo pastoral. Sobre todo cuando yo estuve como formador en el seminario, comprobaba el miedo en muchos seminaristas y sacerdotes jóvenes a efectivizar una pastoral con las personas enfermas, sufrientes, moribundas. ¿A qué lo atribuye usted? Al primer punto. Porque siempre que nos ponemos al lado de un moribundo estamos viendo nuestra muerte, nuestras heridas, nuestras zonas oscuras. Se nos están develando. Y por eso nos exigen un proceso de interiorización. Cuando una de estas personas va nerviosa, a ver, ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿No han notado? Y eso es mal camino, es ¿cómo estoy? ¿Cómo guardo silencio? ¿Cómo lo escucho? ¿No es así? Es decir, lo primero es interiorizar y trabajar los aspectos vitales de nuestra vida. ¿Cómo va a ayudar a un moribundo el que no ha trabajado los aspectos existenciales de su vivir o de su morir? ¿No es cierto? Por eso tenemos esas resistencias internas. Y eso hay que hacer ejercicios, eso hay que escuchar, eso hay que dominarse, eso hay que decir, oye, el problema soy yo, el problema soy yo. Por eso necesitamos hacer ejercicios de interiorización para asumir esas zonas oscuras de la existencia humana. ¿Recordamos lo que dijimos? No tendré plata, pero soy libre. No sé morir, soy un esclavo. No sé acompañar a morir, soy un esclavo. Y por eso cuando alguien toma decisiones para salir de su problema contra los otros y hasta eliminando a los otros, ¿eso es dignidad o salvajismo? Matar nunca es solución. Recrear la vida, eso es la dignidad. Eso es la dignidad. Alejandro Magno, que quería ser el más magno, el más grande en todo, preguntó a los sabios de su época cómo él podía ser el más grande en todo. Lo eran las conquistas, ¿no? Y le dijeron de todo, pero sabía que lo estaban engañando, porque esto pasa siempre, ¿no? Alrededor siempre hay ese corrillo de aduladores. Hasta que vino uno y le dijo, mire, general, la persona más grande es la que se da hasta el extremo de morir por los otros, gratuitamente. La persona más grande es la que es capaz de morir dándose por los otros. Dicen que Alejandro Magno se quedó muy triste, porque nunca iba a ser la persona más grande en el mundo. Esa es la sabiduría.
Por eso cuando dijimos, Padre, que cuando uno va haciendo este camino, esta escucha, evalúa las experiencias, va teniendo gran riqueza, ¿no? Y aprovecho también para decir, mire, en los grupos de duelo, resurrección y en otras situaciones se escucha, yo antes tenía mucho miedo a la muerte. Pasan por estas experiencias, se habla, se elabora, ¿y qué termina diciendo la gente? Yo no tengo miedo a la muerte. ¿Lo han notado? ¿Quién ha cambiado? ¿Doña Muerte? Hemos cambiado nosotros. Por eso, en las pastorales necesitamos hacer toda una psicoeducación, todo un encuentro interior, un morir a nosotros, si no defraudaremos también como pastores a las personas. Por eso ayuda más, miren ustedes, la persona sencilla, que no sabe de todas estas cosas, pero ha hecho un proceso interior y tiene una sabiduría de la vida que los mejores catedráticos y profesionales, porque ha hecho un camino interior. Muy bien. Fuerte, señora. Yo trabajo en los ojos, soy voluntaria de San Camilo y tenemos estos moribundos y vienen las familias y por ahí vienen a pasar facturas con mucha violencia, con mucha bronca. Los dejamos que hablen, los distraemos. Yo realmente ahí no sé qué hacer, porque uno pretende un momento de paz, de pacificación y por ahí son grandes recriminaciones. Que fue el preferido, que no fue el preferido, que le diste, que no le diste, que lo quisiste más, que le diste más. No sé, ahí me pierdo. ¿De quién a quién? De los familiares al moribundo. No sé si distraerlos, no sé si me voy de cuarto, pero tampoco es lo lógico. No sé qué hacer. ¿Qué habría que hacer? Trato de apaciguar, pero no sé si es sano para el que está enfermo, si el otro necesita descargarse antes de que se muera la persona querida, cómo lo recibe el que se está muriendo. Y en ese caso, ¿a quién hay que ayudar más? ¿Al paciente o a los familiares? A la familia. A los familiares. Pero quiere decir que ahí hay muchos aspectos que, de una u otra manera. Pero también pongámonos en el pobre lugar del moribundo, del paciente. Además es un hospice, ¿no? Si en esos momentos en que uno está así, le vienen pum, 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 es importante trabajar también con los familiares. Uno lo agarra y lo saca del cuarto suavemente. Uno lo tiene que sacar del cuarto suavemente y decirle que no es el momento de esas cosas. Pero después hay que meterle en su cuarto interior. Sí, pero aparte. Porque si no se trabaja eso, al día siguiente, ¿qué va a hacer esta persona? Va a hacer lo mismo. Por eso la tarea es con los familiares y con los pacientes. Es más con los familiares que con los pacientes. Pero no delante del paciente. No delante del paciente. Aparte, tener una charla en otro lugar. Así es. Y no para recriminar, sino para ayudar. Para ayudar. Qué interesante este aspecto, ¿no? Y esto, ¿cómo es su nombre? Ingrid. Esto a veces... Porque uno dice como voluntario, quiere ayudar, justo dice, bien, los familiares que... ¿Y? ¿No es cierto? Por eso también el que ayuda al moribundo tiene que tener una gran dosis de espiritualidad, de gratuidad, para decir, esto tiene que ser motivo de crecimiento, incluso para decir, bueno, ya está, de autoevaluación personal, y también para que nosotros no tengamos asignaturas pendientes con los demás. Hermosa tarea. Padre, le quería preguntar, perdón, soy Susana, no trabajo con enfermos, pero he tenido una experiencia muy dolorosa con 2 hermanos que murieron de cáncer respectivamente. Y en el 2004, en una clínica de Belgrano, el médico propuso, cuando mi hermana entró con una respiración muy profunda que tardaba en recuperar, darle una pseudoanalgesia, firmar todos los hermanos, era soltera y sin hijos, y yo me opuse. Consulté con 2 médicos más y un par de sacerdotes me dijeron, no firmes, si tus hermanas firman es problema de ellas. Yo interpreté que
porque había que cortarle el sufrimiento con una inyección. Y yo decía, el que le va a cortar los sufrimientos es Dios. Y de pronto mi hermana tardó del 14 de junio al 27, que Dios se la llevó por un paro cardíaco, pero ella no quería morir, ¿no? Y ella me recriminaba a mí, me pedía que la sacara de esa clínica y la llevara a otro lugar para salvarle la vida. No la podía llevar, tenía un cáncer de ovario y una metástasis abrumadora. Luego ella falleció con todos los signos propios de un cáncer impresionante que fue devastador no solo para ella, sino para la familia. Y bueno, después cada uno buscó la ayuda espiritual por donde pudo, la familia toda dispersa. Y en el 2008 un hermano que yo procuré por los dos medios, en los dos casos, con mi hermana logré que se confesara y tomara la unción de los enfermos y pudiera hablar con un psiquiatra para desahogarse. Y el desahogo de ella fue un vómito, un enorme vómito que llenó una palangana cuando empezó a hablar, y la psiquiatra me pidió que me quedara para que ella pudiera hablar porque ella no quería hablar sola con la psiquiatra. Bueno, yo no escuché, pero la primera manifestación de cuando abrió la boca fue vomitar. Buah. Y ella le tenía mucho miedo a la muerte, y de pronto en la última unción que le dio la última vez, ya 7 o 8 horas antes de morir, vino un sacerdote y ella dice, vino Jesús, ¿no? Y después en 2 o 3 horas posteriores a la presencia del sacerdote y a la bendición del sacerdote, ella entró en estado de inconsciencia y murió 5 o 6 horas después. Y en el caso de mi hermano, en el 2008, no quería sacerdote, no quería psicólogo, no quería psiquiatra, no quería hablar. También un cáncer de estómago y bueno, fue lamentable. Y yo iba, me paraba delante de él, no quería hablar. Y murió así, en un estado de silencio. Lo único que notamos que él se dio cuenta que iba a morir porque dijo, no sé si... Fue la única manifestación de la fe. Entonces mi pregunta es, ¿se debe firmar, o cuando un médico propone firmar para darle una pseudoanalgesia y que termine con los dolores, eso está bien, está mal? Porque yo después me llené de culpas que después un sacerdote me ayudó a sacar, pero fue muy duro. Gracias. Una cosa es controlar el dolor y otra es provocar la muerte, ¿no? El dolor se tiene que controlar, como ya decían los antiguos, con arte y prudencia. Pero no puede ser una acción obsesiva, directa, ¿no? Tiene que ser paliativa. Y el otro punto es sobre el sufrimiento. Decimos, el sufrimiento de la gente, pero en realidad el problema es el sufrimiento del otro o mi sufrimiento que no soy capaz de llevar, que no soy capaz de aguantar. Mire, yo cuántas veces le he tenido que decir, entra en un cuadro de histeria delante del paciente. Oye, señora, que aquí a quien hay que atender es al paciente, que usted no es el centro, ¿no? Se caen, se tiran. Es como que se le usurpa el lugar a la persona. Por eso, detrás de muchas sensaciones piadosas, ¿no será que no tengo la madurez para asumir un sufrimiento que me tiene que hacer crecer y que me pide una relación de ayuda? Por eso es muy importante los cuidados paliativos de acciones que llevan directamente a la muerte, lo cual ocasiona directamente la muerte. Muy bien, le voy a pedir a don Mario, vamos a celebrar la misa los que deseen, que nos digan un minutito qué son los grupos de duelo, resurrección que acompañan tras la muerte de un ser querido. Gracias. Buenas noches. Hace un tiempo, ya hace unos años, yo coordino uno de los 4 grupos que tenemos en nuestra diócesis y hay muchos coordinadores que están coordinando grupos de resurrección en todo el país. Hay 108 grupos en este momento y quiero decirles que para aquellos que están sufriendo por el dolor, por la muerte de un ser querido, existen los grupos de mutua ayuda
casi todos ellos en parroquias o en comunidades parroquiales. Y para poder ubicarlos hay un sitio web que es www.gruporesurreccion.com.ar. Ahí, además de tener porque Mateo se va el lunes y nosotros ya hace tiempo tenemos un Mateo virtual. Y ahí tenemos muchos videos de Mateo hablando sobre este tema y muchos otros. Esta charla la vamos a subir a ese mismo portal gracias a la gente de Diario Crónica que está filmando todas estas charlas y bueno, quedan a disposición de todos ustedes. Ahora esperamos al Padre para la misa. Gracias.